la rosca métrica. El grupo está conformado por Juan David Fresneda y que les habla Juan Sebastián González. Bueno, para hablar un poco sobre el tema de la geometría de este tipo de rosca, se tiene que es un diseño cilíndrico o recto y pues está formado por un filete helicoidal en forma de triángulo equilátero con crestas truncadas y un valle redondeado, como se puede observar en la figura. El ángulo que forma entre los flancos en esta tuerca es de 60 grados y el paso pues se mide en milímetros, el cual va a ser igual a la distancia entre los vértices de dos crestas consecutivas. Por otro lado, pues se denominan según las normas ISO 681 e ISO 965-1. Normalmente si este tipo de rosca es gruesa, se le adjunta una M seguida del valor del diámetro nominal en milímetros, por ejemplo M6 por 0.25. En cuanto al tema de geometrías para los diámetros, se puede calcular, por ejemplo, el diámetro de la tuerca, el cual va a ser igual al diámetro del tornillo menos 2 veces la altura de contacto. Por lo tanto, pues se puede decir que el diámetro al cual uno quiere perforar para pues, elaborar estas roscas internas es igual al diámetro exterior del tornillo menos el paso. Para calcular el diámetro I, que es el diámetro de fondo, va a ser igual al diámetro exterior del tornillo menos 2 veces la profundidad del filete de 1. Pasando ya a la siguiente diapositiva, se puede calcular también las diferentes alturas de la rosca, la cual va a ser la altura del triángulo, ya que esta rosca está formada por triángulos equiláteros. Sin embargo, pues no tanto en la cresta como en el valle no se dejan los vértices, sino como se puede ver, en el valle se deja una forma redondeada y en la cresta se deja una punta, con el fin de que en la forma donde está redondeada ese espacio quede para acumulación de mugre y esto no vaya a generar daños en los filetes, ni los vaya a perforar, ni vaya a generar grietas. Por lo tanto, se dice que la altura del triángulo va a ser la altura h, la cual es igual a 0.866 por el paso o coseno de 30 por el paso. Se va a tener la altura del filete, la cual va a ser h1, que va a ser igual al 0.6405 por el paso. Y se tiene la altura de truncamiento, que es t sobre 8 por el paso. Y el radio de ondez, el cual va a ser r igual a 0.1082 por el paso. Otra forma de calcular el paso es por medio del diámetro nominal, es decir, por medio de un calculador de un PRI se calcula el diámetro mayor de la rosca y con base a la tabla de este tipo de rosca podemos calcular cuál es el paso que le corresponde a ese diámetro, y pues ya con eso también podemos tener tanto el diámetro interior como el diámetro medio, o pues como se mencionó anteriormente con las diferentes ecuaciones. Siguiente. Hablando un poco de las aplicaciones, podemos decir que se va a tener para mecánica fina y para dispositivos de sellamiento o engrasador. También tenemos en aplicaciones unos usos generales en la tornillería y también para uso de bujías de motores de combustión interna. Ya hablando de las razones de por qué es necesario desensamblar o desarmar un ensamble, ya nos vamos es más como a las razones, pues la tecnología es simple y esto nos ayuda a tener un inspeccionamiento mucho más fácil. Esto representa ventajas, pues al momento de la fabricación y la instalación de campo. También podemos decir que los productos, cuando los ensambles son demasiado grandes, pueden desarmarse y enviarse en subensambles más pequeños. Y pues para el mantenimiento, como se puede desensamblar o desarmar, se puede realizar un mantenimiento, reparación mucho más fácil, y pues los componentes que ya estén como desgastados se pueden sustituir.
Aquí también hablamos sobre las formas en las que puede fallar una unión pernada. Estas pueden ser debido a tres razones. La primera es pues barrido de roscas externas, que estas normalmente son del perno, del tornillo. La segunda, que son barridos de roscas internas, que es ya la tuerca. O la tercera, que es una ruptura del perno debido a un esfuerzo de área en sección transversal. Hablando de la primera y la segunda falla, esto ocurre normalmente cuando se utilizan roscas o uniones o tornillos indebidos, pernos o tornillos indebidos. Entonces pasa que la sección del diámetro nominal es muy corta y no alcanza a tener la sujeción perfecta o la sujeción adecuada. Entonces esto genera que haya un deslizamiento entre las dos secciones. Y ya hablando de la ruptura del perno debido a un esfuerzo, esto es debido, pues este es un problema más común. Y esto ocurre cuando el perno llega al 85% de la resistencia de tensión debido a la combinación de esfuerzos, tanto de tensión como de torsión cuando se está apretando.